Señor, aleluya. A su nombre la gloria, aleluya. Santo es su nombre, precioso es el Rey eterno, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, Señor de la gloria, aquí pongo mi vida en tus manos, mi Rey eterno. Mi Jesús de Nazaret, Señor. Oh, Señor, que no sea yo, Señor. Sé tú mismo enseñando a tu pueblo, Señor. Porque tú eres el que nos enseña cada día, Señor amado. Gracias, Padre mío de la gloria. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Rey eterno, porque me usas, Señor, en esta parte, Padre. Señor, con el don que me has dado, mi Rey eterno. Estoy agradecida de ti, Señor. Por eso todos los días de mi vida, Señor, quiero servirte cada día con más ahínco, con más fuerza, Señor, con toda mi fuerza, con toda mi alma, como tú dices en tu palabra, que se te debe de amar, Señor, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza, Señor. Gracias, Señor amado, mi Dios, por cada uno de tus hijos que has llamado y los que sigues llamando en todo el mundo y en todo lugar, Padre. Gracias, Santo de Israel. Gracias, Padre y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Estamos, pues, seguimos aprendiendo más, que se siga afianzando más la palabra de Dios, su doctrina. Amén. Su doctrina, porque está escaseando la sana doctrina y tenemos que procurar que siga transmitiéndose. Gloria a Dios. Y estamos estudiando la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La semana pasada veíamos, aleluya, la semana pasada estudiábamos sobre algunos puntos de la Santa Cena y vimos 5 puntos referentes a la Santa Cena. Vimos que la Santa Cena es un memorial, es un recuerdo. El Señor nos insta a que no nos olvidemos y que tenemos que recordar, así como el pueblo de Israel tenía que recordar cómo Dios lo había sacado de Egipto con mano dura. Ya, entonces así nos hace recuerdo a nosotros, a la iglesia, que nuestro Salvador dio su cuerpo y su sangre preciosa en la cruz del Calvario para redimirnos, para perdonarnos. Amén. Toda esa obra preciosa, gloria a Dios, que hizo. Entonces vemos que es un memorial, y este memorial es para recordarlo y para que también lo transmitamos a otros, a nuestros hijos, a la iglesia en general, porque es hasta que Él venga. No es solo para nosotros, es para toda la iglesia, y es todo en todos los tiempos. Miren que ya han pasado más o menos 2000 años y todavía nos llega el Señor, pero esto va a seguir haciéndose hasta que Él venga. Por eso que no nos tenemos que olvidar, y dice que es un memorial. También vimos 5 puntos. El segundo punto vimos que es instrucción, es una instrucción, porque Él nos está instruyendo cómo debemos de hacer, qué es lo que debemos hacer, para qué lo debemos hacer. Entonces Él nos instruye a través de la Santa Cena, nos instruye que seamos uno solo, que tengamos comunión continua con Dios, que tengamos comunión continua con los hermanos. También vimos otro punto, que es la Santa Cena es una inspiración, porque al tomar la Santa Cena, el Espíritu Santo, ya vimos que todos los beneficios, la Santa Cena no es que comemos el cuerpo literal de Cristo ni la sangre, literalmente, pero sí en la cena participamos de todos los beneficios que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Y eso en la Santa Cena
el Espíritu Santo se encarga de transmitirnos, de llenarnos, de llenarnos de todas esas maravillosas cosas, esas bendiciones. Amén. Entonces, ya vimos un ejemplo de la barba de Aarón, ya que baja hasta la vestidura, vimos la otra vez. Entonces, nos inspira. También vimos que el otro punto es que es una, gloria a Dios, seguridad. Amén. Que nosotros, si lo dice el Señor, no nos dice un hombre, no nos dice una persona, nos dice el mismo Dios de los cielos. Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda, Él es el que nos dejó establecido la Santa Cena. No lo instituyó un pastor de una iglesia, ni siquiera los apóstoles. Fue el mismo Señor Jesucristo. Y si Él lo prometió, si Él lo dijo, si Él lo instituyó, entonces nosotros tenemos que estar seguros, es una seguridad en nosotros de que la Santa Cena nos va a bendecir mucho, con muchas bendiciones. No tenemos que dudarlo, por eso dijimos la otra vez que no puede el pueblo de Dios perderse esta grande bendición. Amén. Vimos también, el otro punto es que también la Santa Cena es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, allí vemos en la Biblia que dice que muchos ya están enfermos y otros ya duermen, porque han tomado la cena indignamente. Entonces para nosotros es una responsabilidad de mantenernos siempre en comunión con Dios y en comunión con el cuerpo de Dios, de Cristo, con el cuerpo de Cristo, para poder nosotros, y que si tenemos alguien nos hizo una palabra, nos ofendió algo, pues tenemos que ponernos a cuenta antes de que pase el sol y salga otro sol. Entonces, por eso es una responsabilidad también. Amén. Vimos esos 5 puntos que se tratan de la Santa Cena. Ahora vamos a ver en esta página, Gloria. ¿Me puede hacer favor de prestarme su letra? Se me queda. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí la 20. Que dice ¿mande? La pregunta 21, sí. Nos quedamos en responsabilidad. ¿El Señor Jesús su organización a la iglesia? Ya, alguien que se lea esa parte. Sí, léase esa parte. Eso creo que lo vimos. No. Dice, ¿le dio el Señor Jesús su organización a la iglesia? El gobierno de la iglesia. Es evidente que el Señor Jesús determinó que hubiera una sociedad compuesta de sus seguidores para que anunciara el Evangelio al mundo entero y lo representara ante éste, mas no estableció alguna plan de gobierno, ni proporcionó tampoco reglas detalladas de fe práctica. No obstante, ordenó los 2 ritos de bautismo y comunión, pero no ignoró o pasó por alto la organización, puesto que su promesa del Consolador venidero indicaba que a los apóstoles se les debía comunicar toda la verdad con respecto de estos asuntos, lo que el Señor le impartió su vida misma, transformándola en su organismo vivo. Naturalmente que a la iglesia no se le otorgaba la libertad de seguir cualquier tendencia contraria a las enseñanzas de Jesús o a la doctrina apostólica. Toda práctica contraria a los principios bíblicos es corrupción, contaminación y fábula. Amén. Sí, dice que es la 21. Gloria a Dios.
Entonces, como vimos, la semana pasada también vimos que no era como ahora. Por ejemplo, ahora es que ya forman las organizaciones. En ese tiempo, como eran pocos creyentes, todavía no había, era tan grande la iglesia, incluso todavía no había ni pastores. Entonces vimos que el Señor no dejó así organizado, hagan esto, hagan así, pero dejó su Santo Espíritu para que Él sea enseñándonos, guiándonos, ¿ya? Y el Señor dejó también los ministerios, para que a través de los ministerios, de los dones, y el Espíritu Santo comience a revelar, comience a dar a su pueblo a medida que va creciendo las congregaciones. Pues cada congregación se tiene que ir ordenando, tiene que comenzar a ir viendo qué es lo que falta, pero el Señor en cada congregación tiene dones, tiene sus siervos que tienen dones, tienen ministerio. Entonces, ¿para qué? Para el provecho de cada congregación. Entonces vemos aquí, dice la organización de la iglesia, ¿ya? ¿Alguien que lea eso? Dice, pregunta número 22. Describe la organización de la iglesia desde sus comienzos a través de los primeros siglos. Durante los días que siguieron a Pentecostés, los creyentes no tenían casi organización alguna y durante cierto tiempo celebraron cultos en privado en sus casas y asistían a las reuniones de oración en el templo. Hechos 2, 46 al 47. Todo esto fue suplementado por la enseñanza apostólica y por la comunión con otros en circunstancias que la iglesia creció en número, pero ellos siguieron organizando las dificultades que se presentaban, porque ahora la iglesia no era solo de judíos, sino de todas partes. Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desamparadas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Poco a poco se fue organizando la iglesia en todo lo que tiene que ver con los dones, ministerios, con las autoridades, con los cargos y deberes. Claro que los apóstoles y ancianos se reunían para tratar cosas urgentes que se citaban en las iglesias. Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 11 y el capítulo 19. Desde el principio no pertenecieron a ninguna organización política, eran cada una independiente de las demás, pero que perseveraban las relaciones entre sí como miembros de un cuerpo, el de Cristo Jesús. Amén. Y esto tiene que seguir siendo así hasta que el Señor Jesucristo venga. Amén. En eso no ha cambiado mucho, la iglesia sigue, cada iglesia sigue organizando, dependiendo de la necesidad de la iglesia o de los ministerios que hay en una iglesia. Entonces, el Señor ahí, su iglesia mismo se va organizando. Él no la dejó organizada. Esto fue sucediendo, esto fue la primera vez que sucedió de que ya se fueron organizando. Ya los apóstoles estaban dedicados a predicar la palabra del Señor, y entonces yo no tenía ya el tiempo, y ya por eso dije: nombren a 7 varones para que se encarguen de esto, y nosotros solamente vamos a perseverar en la oración y la palabra de Dios y la predicación. Entonces vemos que ahí recién se comienza a organizar la iglesia. Amén. Amén. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Aleluya.
Describe el ministerio general y profético de la iglesia. Ministerio general y profético. Apóstoles. Ya. Entonces, el ministerio general y profético de la iglesia, aquí menciona a 3 apóstoles, Maestros. profetas y maestros. Solo hay 3. Aquí no hay evangelistas. Amén. No hay pastores. Porque allí eso surge después, porque más acá tenemos nosotros, más adelante, tenemos Ministerio práctico. describe el ministerio práctico y local. O sea, eso ya es individualmente en cada iglesia. En el ministerio práctico y local, allí entran de los pastores. En ese tiempo usted sabe que los apóstoles tenían los 5 ministerios. Ellos eran evangelistas, eran apóstoles, eran profetas, porque ellos, Dios les reveló, les dio cosas para que revelen y las enseñen, cosas que nadie las había oído ni las sabía, y el Señor les dio recién a ellos. Les reveló cosas para el futuro, las enseñanzas, todo lo que está escrito son cosas que no habían acontecido, pero que iban a acontecer en el futuro. Entonces, ellos eran apóstoles, eran profetas, eran evangelistas. Usted ve que el apóstol Pedro, en una sola predicación se convirtieron 3.000 personas. Y en otro también creo que dice 5.000. O sea, era un evangelista en potencia. Amén. Porque Dios usó a los 12 apóstoles que son diferentes a los apóstoles de ahora. Yo creo que puede haber apóstoles en este tiempo. Muchos creen que no hay ya para este tiempo apóstoles ni profetas, pero yo sí creo que hay apóstoles, porque no le ponemos a Dios encasillarlo, como que decirle, no, ya tú tienes los 12 apóstoles y Pablo y ya no hay más. Dios es el dueño y puede él hacer como él quiere. Si él quiere levantar apóstoles, él levanta apóstoles. Incluso vemos que a Bernabé se le llama también que es apóstol. ¿Cuántos han leído eso? Amén. Amén. Vamos a leer ahí en la cita. Vamos a leerla. Eso está en Hechos 14, 13 al 14. Amén. Dice así: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Amén. Entonces, allí lo menciona a Bernabé como apóstol también, los apóstoles, Bernabé y Saulo. Entonces, Dios puede tener sus apóstoles como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Porque Él es el dueño. Nadie le dice, no, esto no lo hagas. Entonces Él tiene sus apóstoles, pero tenemos que ponerlos en orden, porque los 12 apóstoles, esos eran judíos, y son las 12 columnas. Vemos en Apocalipsis que los 12 apóstoles son las 12 columnas del templo, amén, de la gran ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces vemos también que el apóstol Pablo y Bernabé fue para los gentiles,
Pero la iglesia iba a crecer. En ese tiempo, mire que en ese tiempo ya tenía 2. Ahora, la iglesia iba a crecer mundialmente, iba a ser en el mundo entero, porque él así fue que dejó. La iglesia de Cristo es mundial. Dijo que vayan a todo el mundo, a todas las naciones, a toda criatura, a predicar el evangelio. Entonces, Dios puede levantar cuando Él quiere, como Él quiere y donde quiere sus apóstoles. Amén. Porque yo veo aquí, gloria a Dios, veo aquí que dice, vamos a leer aquí en la palabra de Dios, Primera de Corintios vamos a leer. Hermana, pero según Efesios 4:11 que habla de los 5 ministerios, ahí habla del apóstol, del evangelista, el pastor, el profeta, el maestro. ¿Y por qué acá en la enseñanza de la hoja está Número 3? Porque así está, eso no es que le falta, así está, porque ya le digo, la iglesia estaba comenzando, no eran necesarios los evangelistas todavía, pero ya acá lo dice, o sea, en ese tiempo no había. Y estamos hablando de esta doctrina, estamos hablando de la doctrina cuando fue hecha, o sea, desde el principio, estamos hablando desde el principio. Acá en Efesios ya el apóstol Pablo ya habla de los 5 ministerios, porque ya la iglesia ha crecido mucho, ha crecido. Ya Dios está levantando evangelistas, Dios está levantando profetas, Dios está levantando maestros y pastores, y los pastores son necesarios en cada congregación. Ya vimos nosotros que vemos que en ese tiempo le llamaban era obispo. Pero, como dice el hermano Jenny, aquí en la hoja lo que especifica de los evangelistas. Pero ya estamos haciendo una obra evangelista cuando dice que tuvieron que buscar diáconos porque estaban demasiado atareados. No estaban como apóstoles, no eran como evangelistas porque estaban, o sea, las almas estaban viniendo. O sea, como yo le digo, que los apóstoles tenían los 5 ministerios. Ellos mismos hacían de evangelistas. Ellos evangelizaban a la multitud, a los de afuera. Se convertían las almas. Ellos hacían también de pastor. Ellos pastoreaban a la iglesia. Ellos también ellos pastoreaban la iglesia, la principal, la iglesia en Jerusalén. Y también ellos eran profetas. Ellos tenían el don de profeta, eran maestros también, enseñaban por cosas que nunca se habían oído, pues ellos le enseñaron, los apóstoles les enseñaron, entonces eran maestros. Ellos tenían todos los 5 ministerios. Ahora, yo creo que en este tiempo hay apóstoles, pero tiene que tener los 5 ministerios para que pueda decir que es apóstol. Porque no puede ser una persona o un pastor que tiene 40, 50 almas ahí. Es pastor. Está pastoreando en su iglesia. No lo veo haciendo nada más. No lo veo fundando iglesias, visitando iglesias. Solamente tiene su iglesia y ya dice que son apóstoles. Se les ha subido a la cabeza eso del apostolado, como que creen que el apóstol es más grande. Y ha de ser porque ahí en la cita que le dije, esa cita que le dije, no le dije todavía, ¿no? 1 Corintios 12, 28 al 31. A ver, léale. Duro, bien duro, que se oiga hasta todos los países. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros?
Miren que ahí solo menciona a los 3 también. ¿Ven? ¿Hacen todo el milagro? No. Pero los que dicen ser apóstoles, sí lo tienen que hacer. Tienen que ser como los apóstoles, como lo fue los 12 y como lo fue el apóstol Pablo. Ya, si es que dicen que son apóstoles, porque el apóstol tiene que hacer señales y milagros. Ya, señales y milagros, ¿por qué? Dice que los apóstoles todos los días ellos glorificaban a Dios porque se hacían grandes señales y milagros. Entonces ellos, así tiene que ser un apóstol. Un apóstol funda iglesias y las visita. Ya, un apóstol tiene que ser maestro. Ya, yo creo que sí puede haber, sí creo que puede haber. Pero no todos los que dicen que son apóstoles ahora, sino puede haber, Dios los tiene y los usa como Él quiere usarlos. Por ejemplo, yo sí creo que puede haber sido un apóstol, un siervo, que fue el que oró por él. Ese testimonio, ¿cuántos han oído el testimonio del hermano que estaba en la cárcel, que era una fiera, el hermano de la celda 8? El que llevó la palabra. Loco vitrina, ¿no? No. Entonces vino este siervo, dice que él fundó más de 250 iglesias, era misionero, era un hombre, Era Shema. sí, y era, se puede decir casi un montubio, pero era un hombre de poder, un hombre de unción, un hombre donde que se hacían señales y milagros. Miren lo que sucedió con este varón. Entonces, a él puedo yo llamarle que sea apóstol, pero no, ahorita es una fiebre por el apostolado, pero ha de ser porque ahí dice, donde leímos, Dios puso primeramente apóstoles. No, entonces los apóstoles están en primer lugar. Y después puso Profeta. no, evangelista no, profeta. Y lo tercero dice maestro. Hasta ahí no se queda. Entonces dice, como es el primeramente, apóstoles. Entonces ahora todos son apóstoles. Ya, y no hacen nada, ni han hecho nada, ni hacen, a duras penas por ahí medio pastorean una iglesia. Son pastores. Pero ya dicen que son apóstoles. Es que como que lo ven algo grande, como que quieren ser grandes. Pero entonces parece que la base sería otra, porque parece que el nivel alto sería el apostolado. Parece como que esto fuera algo que se va alcanzando gradualmente. Como que los que vienen a Cristo, en este caso, empiezan como evangelizadores o evangelistas. Y allí como que van escalando, porque en un principio Pablo no fue de una apóstol. Empezó como cuando recién tuvo su encuentro con Dios en Damasco. Ahí él empezó como un evangelista, llevando la palabra. Luego se dedicó a las misiones, yendo a diversos lugares, teniendo el evangelio. Ya después alcanza ese título relevante de apóstol, Pablo. Claro, el apostolado de ahora, de este tiempo, se comenzó ahora poco, hace unos 30 años, Pero ¿será? se ha hecho como una fiebre. 30 o 20 o 30 años, no es más. Como una novela. Que ahora ya es. Todo el mundo es apóstol. Entonces, eso está mal. De que Dios puede tener, porque no lo pudo encasillar a Dios, que porque, no, ya tiene lo que no, ya no hay más apóstoles. No, Dios sabe cómo hace. Si Él dice aquí que hay apóstoles, también dice ahora, Él dice que los ha puesto en la iglesia. Acá en Efesios 4, alguien que se lea 4:11. Ahí también está. También dice. Ahí está lo que yo le decía antes. Claro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya, entonces él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, si él está dando una lista de los 5 ministerios, entonces yo sí creo que sí existen. Pero los que en verdad son, sino que ahora son los que no son. Y creo que los que sí son, no son. Así estamos ahora las cosas. Porque, por ejemplo, el pastor María
mi pastor Marical, decía él, pero qué bobos que son, se les ha subido a la cabeza del apostolado, como que todo el mundo quiere ser apóstol y no saben que los apóstoles tienen que tener un pastor. Para mí, tal vez sería el pastor, porque el evangelista, el profeta y el apóstol, todos tienen que sujetarse a un pastor o tener una iglesia con un pastor. Lo mismo ha dicho ella siempre, que para ella el pastor está como que por encima del apóstol, esa es la opinión de ella. Claro, o sea, ante Dios todos somos iguales, pero si vamos a rango, Claro, pues rango. a rango de la Biblia, o sea, entonces, ¿por qué? Porque el profeta y el evangelista y todos, y hasta el apóstol no es pastor para que pastoree una iglesia, él tiene que congregarse donde un pastor. Y el trabajo más duro es del pastor. Claro, entonces, ya, pero los que dicen que son y no son, bueno, ya Dios sabrá. Solo Él sabe cuáles en verdad son y los que no son. ¿Amén? Ya uno no le queda, no puede meterse en eso, porque solo Dios sí sabe, este y este no es. Y uno se equivoca, pero Dios no. Amén. No sé lo que son a los infiltrados. Amén. Entonces, vemos nosotros que estamos hablando de los apóstoles. Ahora, en Efesios 2:20, alguien que se lea Efesios 2:20. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya. Ese versículo yo lo entiendo así me lo ha enseñado el Señor, que cuando habla sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está hablando no de profetas aparte, sino de los mismos apóstoles que eran profetas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a meter en el mismo saco a los 12 apóstoles y vamos a meter a los profetas de este tiempo, porque los profetas de este tiempo, yo personalmente creo No entra en el saco. que los profetas de ahora son los que tienen el don de profecía. Los que tienen el don de profecía son profetas. Entonces, no es que Dios dejó otra clase de profetas. No los vemos en la Biblia algunos profetas que allí están, aquí en la hoja, porque es bastante material. Ya, vemos algunos, pero ¿sobre qué fundamento vamos nosotros a edificar la iglesia? Ejemplo, yo les digo, sobre el fundamento ¿de quién? De los tres profetas, de unos profetas que vimos, como Agabo y otros por ahí. ¿Qué fundamento nos dejan ellos? A ver, si alguien puede decir, ¿qué fundamento nos dejan ellos? Sí, pues si vamos a decir, si decimos sobre el fundamento, dice la Biblia, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya, de los apóstoles está bien, dejémoslo a un ladito. Ahora, hablemos de los profetas. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el fundamento que tendríamos que seguir sobre los profetas? Edificarnos sobre el fundamento de los profetas. ¿Qué sería? Si alguien puede decir. Por eso yo pienso que está hablando de los mismos apóstoles que eran profetas. No está hablando de unos que tenían el don de profeta y que por ahí le dijo a Pablo, el cinto con esto lo van a amarrar, lo llevan a Jerusalén. No aprendemos ningún fundamento de los profetas, pero sí de los apóstoles. Los apóstoles nos enseñan toda la Biblia, porque Dios los usó a ellos para escribir todo lo que está en
la Biblia. Entonces, yo creo así. Ahora, si usted lo analiza y cree que los profetas eran Agabo y otros dos más que menciona, pero yo creo que eran los mismos apóstoles que también eran profetas. Amén. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, alguien que se lea una parte sobre los apóstoles, porque aquí está bien largo. A ver, aquí no, dice 23 apóstoles. Uno. Sí. Eran hombres que habían recibido su comisión del mismo Cristo vivo, según Mateo 10:5 hasta el 8, donde dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Todo eso tiene que ser los que son llamados apóstoles ahora en este tiempo. Si no hace nada de eso, no es ningún apóstol nada. A ver, Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y habían visto a Cristo después de su resurrección. Hechos 1:21 al 22 dice: es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a 12, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, disfrutando de una inspiración especial. Seguimos. amén, hasta ahí. Ya, gloria a Dios. Entonces, ellos, los apóstoles, aquí por ejemplo, para ser los 12 apóstoles, uno de los 12 sí era un requisito, pero este requisito entra solamente en los 12, de que tenían que haber sido uno que andaba con ellos y que había visto a Cristo resucitado, que habían dado con Cristo y que lo había visto resucitado, o sea, vieron todo. Eso está entre los 12, pero el que ahora los apóstoles de este tiempo, por ejemplo, Bernabé no había andado con Cristo y lo vio resucitado, y sin embargo era apóstol. O sea, los apóstoles de este tiempo, aparte de los 12, no es necesario ese requisito, haberlo visto, andado con el Señor y haberlo visto resucitado. Amén. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien que se lea otra partecita. Gálatas 1:11 al 12 dice: hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Dios se puede revelar también a cualquier hombre. Sí, Él lo puede hacer. Él no está limitado para no hacerlo. Amén. Él puede levantar a quien Él quiere y también puede humillar a quien Él quiere. Él sabe, Él es el dueño de todo. Entonces Él puede levantar apóstoles, ya, con todo que Él pueda hacer grandes señales y milagros a través de los apóstoles, que sea un siervo que misionero, que ha habido en el año 1700, 1800, hubieron grandes predicadores y grandes misioneros que fueron a muchos países y que vivieron para Él y dieron toda su vida para Él. Ya, entonces... Creo que aquí depende de cómo lo tome la persona. En el caso
a ese rango o a ese escalón Claro. de apostolado, porque mire, Porque la mayoría veo que están Exacto. se infatuan. porque en la antigüedad los apóstoles del primer siglo, estos Pedro, los 12 que anduvieron con Jesús, más Pablo, Bernabé, etcétera, etcétera, fueron hombres que llegaron a ese rango, si se puede decir. Y con humildad, y como que no era nada, o sea, nada de rango, ellos no estaban viendo el rango, ellos estaban viendo, eran las almas perdidas solamente. Oiga, los apóstoles de este tiempo, ellos creen que Eso es lo primero, lo ponen en primer lugar el rango. que los ponen por encima de todos. A muchos he oído decir que dicen que tanto llegan a envanecerse que le dicen a los miembros, ya no me diga pastor, sino dígame apóstol, porque yo soy apóstol. Se enojan cuando le dicen que son le consta, ¿no? Sí, he escuchado yo. Ya, se enojan que le digan pastor. Quieren que los mismos miembros le digan, entonces, si a mí me dicen, no me diga pastor, y dígame apóstol, oiga, yo he sido bien franca, y ustedes no saben cómo he sido franca, y no importa quién sea, yo le digo la verdad cuando he de decir. Yo hace rato le digo, bueno, si usted no es pastor, entonces yo qué hago aquí, pues entonces me voy a tener que ir a otro lugar porque no hay quien me pastoree, pues, porque los apóstoles no son para pastorear, pues. Me conformo con que me llamen por mi nombre, suficiente. No me digan mi cargo, para que me digan por mi nombre, estoy contento, nada más. Para aquí que digan, bienvenido aquí, tengo una presina. Ya les pareció chiquito el pastorado, que le digan pastor. Ahora se elevaron arriba que le digan apóstol. Entonces eso, imagínense, Dios sabe cómo hace todas las cosas, ¿no? Porque en todo esto el Señor va sirviendo. En cada cosa van sirviendo. O sea, lo que queda, unos pasan y otros quedan. Unos aprueban, otros Eso. reprueban. Es demasiado gordito. Unos aprueban y otros desaprueban. No son los que reprueban que Sí, no reprueban. en este tiempo, cantidad. Antes que no había esa fiebre, qué lindo era. Hasta más gozo había y más sinceros eran con Dios. Y ahora, Más sencillo. más sencillo. Cuando yo tenía mi teléfono, como mi hermano me facilitaba internet, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegué a una página donde, mire, había un hombre, yo que no sé si le hablo, pero ese hombre dice que la tierra está inmunda. Es apóstol, que la tierra está tan contaminada, está tan inmunda, que cada vez que él viaja de un país a otro, por decirlo así, y tiene que bajar del avión, la gente se tiene que poner en el piso como alfombra, como tapete. Se pone boca abajo y él pasa por encima de las personas. Pero no es cristiano, bro. Él no puede, dice que no puede tocar la Pero no es cristiano, pues. De alguna religión ha de ser. sí, cristiano, él de esa doctrina, o sea, O en las demás religiones habrá apóstol también. Yo creo que no. pero desaparecido como de la línea de Cancún y todo eso. Uy, pero Dios mío. Fotos que lo cogían de un brazo y de otro brazo, 100 pesos, él lo tocaba. Oye, ¿cómo se sentirá el Señor, Dios mío? Él que siendo el mismo Dios, Ay, Dios. el mismo Dios, el Señor, Él, cómo fue tan humilde, Dios mío. Ay, Señor de la gloria, yo no me imagino cómo Él se pondrá. Él no sabe poner enojado, se pone triste, que se pone Por triste. ser santo pisó la tierra. No Amén. los pies del polvo no digo nada. Entonces, alguien que lea otro poquito más. Ven. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre los Primera de apóstoles. Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, ha ejercido autoridad en la administración de la iglesia. 1 Corintios 5:3-5 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. 2 Corintios 18, Juan 20:22-23, y cuya labor principalmente fue el establecimiento de iglesias en campos nuevos.
en campos nuevos. Entonces, gloria a Dios por los verdaderos apóstoles que están haciendo toda esa obra. Abrir iglesias en campos nuevos, visitar las iglesias, preparar enseñanzas doctrinales para todas estas iglesias, ¿ya? Para que ellos no vayan, corre aquí, corre allá, buscando enseñanza, buscando, ay, acá me enseñaron, es que aquí no enseñan, aquí no hay doctrina. Entonces, todo eso tiene que ser. Y un apóstol, ¿qué más tiene que hacer también? Un apóstol va de país en país. En ese tiempo todavía los apóstoles no lo hicieron. Pero en este tiempo que ya está en el mundo entero el evangelio, sí pueden los apóstoles. Son, como tienen los 5 ministerios, y ellos pueden ir a las iglesias, a otros países, y ministrar a los pastores y a los evangelistas, a los profetas y a todo el pueblo. O sea, pero principalmente a los líderes, porque al pueblo lo ministra el pastor, sus pastores, pero a los pastores, ¿quién los ministra? ¿Quién les impone mano? ¿Quién? Lo que hacían los apóstoles. Entonces un apóstol, entonces ese trabajo también lo tienen que hacer los que dicen que son apóstoles. Y algunos apostolitos aquí en Ecuador, que todavía no han salido ni de Ecuador, ya se creen tan... Sí, aquí en el Ecuador hay bastante, y no han salido máximo aquí a la frontera, a Perú y a Colombia, que son nuestros vecinos, nada más. Y Pablo, Pablo estuvo en España, estuvo en Italia, estuvo en casi toda Asia. Y él, sin embargo, humilde y sencillo. Amén. Entonces, todo eso tiene que ser un apóstol, ¿sí? Y yo creo que, bueno, ya, para que quedemos bien claros y que no quede nada así, aquí habla siempre de 3 ministerios, no de 5. Ya en Efesios, que son las cartas, ya del apóstol Pablo, esas son instrucciones son enseñanzas para el pueblo. Entonces ya aquí ya les explica. Usted no ve en Hechos, no ve en ninguna parte que hable de los evangelistas. O sea, los 3 vendrían a ser por apóstoles, profetas y maestros. Los 3 solo, aquí estamos hablando ¿de qué estamos hablando? La pregunta 23. Describa el ministerio general y profético de la iglesia. General y profético, o sea, que no tiene que ver con las iglesias individualmente, cada iglesia, porque más abajo viene el local de cada iglesia. Cada iglesia pone sus pastores. Si usted se acuerda que el apóstol Pablo le dice a Tito, te mandé que pongas, vamos a leer, ¿alguien se acuerda de esa cita? Habla que pone en Tito, claro, pero ¿qué dice? Que ponga pastores, te mandé que pongas obispo o pastor. A ver, léale, porque en este momento no me acuerdo si dice obispo o pastor. Porque en ese tiempo solo era obispo, todavía no se le llamaba pastor. Ya el apóstol... Aquí dice, a ver, en Tito capítulo 1 versículo 5, como título dice requisito de ancianos y obispos. Sí. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, el marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no Pero dice iracundo. ancianos arriba y abajo dice obispo. Claro, es que en ese tiempo... Anciano se referiría a obispo, entonces. Tal parece que anciano No. es como que obispo. Obispo era el pastor, o sea, los pastores en ese tiempo los llamaban obispos, todavía no pastores, se llamaban obispos, que eso lo encontramos ya en el ministerio local. Allí ya encontramos obispos y ancianos. ¿Ya? Ancianos eran como los ayudantes, pero obispos eran los pastores. Por eso le dice, que el que desea obispado, Buena obra desea. o sea, el que quiere ser pastor, el que desea pastorado, buena obra desea. ¿Ya?
entonces esos dos había. En ese tiempo todavía no se le llamaba pastor, sino obispo. Y esto ya se le comenzó a llamar obispo ya después se les comenzó a llamar pastor, ya no obispo. Esto siguió creo que hasta el año 200. Mire que cuando pusieron un obispo en Roma, cuando comenzó en ese tiempo, que casi en el año 300 que Constantino se convirtió a Cristo, hasta ahí era obispo, obispos habían entonces, y los obispos los ponían en cada ciudad, los ponían. Y si usted se da cuenta, el término obispo o el rango obispo empezó con la iglesia cristiana. Claro. Y eso casi no se escucha en la iglesia cristiana. Más ese término obispo se escucha en la iglesia católica. Es porque ya sabemos que ahí. Es porque sabemos que ahí. Y el rango. Que ahí fue, o sea, estábamos juntos. Aunque no revueltos, pero estábamos juntos. Ya. Juntos pero no revueltos. Sería espantoso para muchos cristianos que lo llamen obispo, claro. sabiendo que eso era lo correcto. Bueno, pero, o sea, en este tiempo, miren, en este tiempo ya nos hemos olvidado de lo antiguo. ¿Saben qué sucede ahorita? Que tal vez al que le digan que es obispo no se ofenda, tal vez lo tome bien, pero ¿sabe cuál va a ser el problema? Que los hermanos lo van a comenzar enseguida, ya se hizo ecuménico, ¿sí o no? Algunos, pero unos cuantos quizás les va a gustar que no me obispo, ahí la mayoría para no ser un tiempo, pensábamos 30 años atrás que los reverendos, ya no se escuchaba como reverendos. Ya no se oye, estuvo de moda eso. Pero eso no es en la Biblia, por la Reverendo. Y tal vez por eso no tuvo mucha acogida, porque yo oí por una temporada, una fiebre de los reverendos. eso ni aparece en ninguna parte. No, y después desapareció. Ya no, ahora ya no oigo eso. Del pastor Eugenio Macías. A él no le dicen pastor, le dicen reverendo, toda la iglesia de Hasta ahora, Reverendo Eugenio Macías sale en los videos de él. hasta ahora, Todos los videos de él salen. Yo creo que en el disco del pastor no es de reverendo. es que comenzaron a burlarse, comenzaron a molestar. Ay, reverendo tal, reverendo esto. Entonces ya no quisieron que le diga reverendo. ¿Sabe quién trajo de reverendo aquí en el pueblo? Minaya. ¿Por qué será? Ah, ¿Se ya. acuerdan que ahí comenzaron a decir Minaya? Ah, entonces él trajo esa fiebre. Reverendo, él comenzó, él era reverendo, vino con ese Porque hubo toda esa temporada, estaba de moda. Como unos años estuvo así. Ahora ya cambiaron. Entonces, Bueno, pero más bonito está que si uno ya se lanza para pastor, ya ven que a uno le diga obispo, y son de ¿sí o no? ya, ahora los pastores, bueno, ahí vemos los pastores, vemos cuando veamos el ministerio local de la iglesia, ahí tratamos de los pastores y los evangelistas que no están en esta lista, amén. Pero nos Así no. quedamos en lo de apóstol. El obispo. Falta todavía profeta. Todavía falta. Un pedacito de apóstol. A ver, alguien que le lea. A ver, alguien más que participe. Ya ve. Erika lee 2 Corintios 10:16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mire, tiene que comenzar de cero, no irse a gloriar con las iglesias que ya están. Porque ahorita hay muchos que, como es quien dice, tengo tantas iglesias. Por ejemplo, una misión, tengo tantas iglesias, pero ninguna la han fundado. Sino que, ¿qué pasa? Son iglesias que ya están formadas y que simplemente vienen y por la cobertura jurídica es que se apegan o se unen. Se anexan. Entonces ya dice, tengo tantas iglesias.
Se me perdió ahora. Eran vosotros sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Eran personas llamadas por Cristo mismo, llenas del Espíritu Santo, funcionarios ejecutivos, organizadores de la obra misionera. Los apóstoles, por preeminencia, ahí está más, preeminencia. Preeminencia también. Preeminencia quiere decir primer lugar. Lo recibían otros. En este tiempo existen los apóstoles, pero no como los 12 que hubieron con Jesús. Y ellos escribieron, palparon, experimentaron, aprendieron cosas que en este tiempo no sabemos, porque ellos lo escribieron para nosotros. El apóstol Pablo dice que Jesús lo llevó al paraíso, donde oyó palabras inefables. El apóstol Juan dice que Jesús dice en el que no caberían en libros. No caberían. En el que no cabe. Aquí dice no cabería, pero está separado. Ajá, cabería. No cabría, haciendo. Dice cabería. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían. Ahí está bien. Los libros que se habrían de escribir. Por eso nuestra doctrina es fundamental y se edifica en lo que ellos enseñan en la palabra de Dios. Amén. Cuando dice que nosotros, ¿cómo que dice Efesios 2:20? Edificado, dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Una realidad de que sí es. Estábamos hablando acá del mismo tema, entre obispo y reverendo. No, pero ahora nos acordamos con una referencia que hay otro rango título que apareció, no sé si usted hace oír, se me ha llegado, presbítero. Sí. No, pero eso sí es bíblico. Pero también Eso habla de la iglesia. Claro, eso sí está ahí en la Biblia, presbítero. Pero digo, eso se le vio surgir en el tiempo de la iglesia monástica. Pero eso sí es bíblico. Pero es que eso también se lo han cogido los católicos, los obispos y presbíteros. Todo. O sea, no es que lo han cogido, ellos se quedaron de largo con eso y ya nos dejaron, como quien dice, nos dejaron. nosotros somos para ellos los rebeldes, nosotros somos los ¿Por rebeldes. qué no cogieron pastores también? Es que ellos siguen como estaba ahí. Bueno, lo único. Entonces, ya, si hay alguna inquietud, que alguien se quedó con una duda, pregunte. Edison tiene muchas. ¿Cuál será el rango Edison tiene correcto? 1000 dudas. ¿Cuál será el mejor nombre? ¿Pastor, presbítero, obispo o reverendo? Yo reverendo, claro, reverendo. Ya, pues el Señor, mire, en la Biblia habla mucho de los pastores, sujetados a los pastores, ya, porque ellos van a dar cuenta de vuestras almas, ya. Imagínense que la Biblia dijera sujetado a los reverendos. Entonces vemos que no, el pastor, ya el pastorado se hizo después general, porque ya todas las iglesias comenzaron, ya no se les llamó obispos, Imagínense que no se ha llamado a pastor. ni ancianos, sino que ya fue llamado pastor. Ya, entonces ahora son pastores. ¿Amén? Pero eso lo acabamos de ver cuando nos toque en la próxima, aunque no está aquí pastor, pero sí ahí vamos a hablar sobre eso. ¿Sí? A ver si me encuentro unas 2 citas bíblicas o 3 citas bíblicas, algo de los pastores y de los profetas. Amén. Porque de eso nos quedó, los profetas, los pastores y los evangelistas. Eso nos toca, si Dios quiere, en la próxima semana. Amén. Que el Señor les... Antes que termine, hemos aprendido, como dice en Efesios, capítulo 4, donde dice profetas, apóstoles, profetas, pastores, maestros, yo que tenía para maestros. Y maestro.
Un pastor yo lo escuché que dice que no son 5, sino 4. Bueno, algunos piensan así. Cuando dice pastor evangelista. Ya, unos piensan así. Pero eso lo vemos cuando estudiemos maestro, falta maestro. Porque debería de ser, por lógica, que todo pastor sea maestro, porque va a enseñar a una congregación, a cada persona. Eso sí, este pastor dice que el pastor va junto con el evangelista, dice que el verso dice pastor evangelista. Pastor y evangelista. Dice ahí. Pastor evangelista. No dice ahí, ¿no? No dice ahí. Por eso creen que son 4 solamente. Pero ya vamos a explicar. Hay pastores que sí son evangelistas, pero hay pastores que no son evangelistas. Hay pastores que son evangelistas y son maestros. Hay pastores salmistas. Yo, ¿para qué le digo? Yo reconozco que mi pastor Molinero, él tenía, como le decía la semana pasada, para mí que tenía los 5 ministerios, ¿ya? Él era un evangelista, pero evangelista de verdad. Él era un pastor que sí sabía cómo dar enseñanza a un pueblo. Él era, como es, maestro, hasta del instituto, fue mi maestro también. Él tenía, y entonces... Y le gustaba fundar iglesias también. Claro, entonces... ¿Gustaba qué? Fundaba iglesias. Y fundaba iglesias también. A los campos. Le gustaba ir a los campos. ¿Ya? Y allá, mira hasta dónde llevamos, que por eso yo saqué la poesía con 16 estrofas que el Señor me dio sobre la iglesia, ¿ya? Que decía en Barranco Colorado, en Barranco Alto, en Chahue, un montón donde había, también en Nalpe, allá en Mediano, en todas partes tenía iglesia, él fundaba también iglesia. Entonces tenía para mí que tenía los 5 ministerios, Isabel. Y tenía el don, ¿saben qué? Tenía milagros, señales. ¿Se acuerdan? El hermano Guayamani fue sanado de leucemias, cáncer en la sangre. Entonces, no solamente tenía ya, a él yo puedo decir que tenía. Y como los presidentes que han pasado, que a uno se lo reconoce como tal y tal cosa, él fue un pastor viajero. O sea, a nosotros nos llevó de viaje. Claro. ¿Cuántos lugares no conocimos? Nos llevaba a las misiones, esa era la misión. Nos íbamos todos. Esa era la misión. Una vez nos fuimos cantidades y a evangelizar todos esos pueblos. Entonces, sí, yo creo que sí hay apóstoles. El Señor tiene sus apóstoles. ¿Dónde los tendrá? Porque los verdaderos, como que los ha de tener en otro lugar, porque los que yo veo, no les veo nada de apóstoles, ¿verdad? El mismo pastor que dice que el ministerio de evangelista y pastor es uno solo, ese mismo pastor dice que ya en ese tiempo no hay profeta, que solamente el último profeta fue Juan el Bautista. Ya no hay profeta. Ah, si ya le quitó al uno, ya le quitó al otro también. ¿A dónde deja al don de profecía? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a los que tienen don de profecía? Muchos dicen, por ejemplo, él dice que el don de profecía sí existe, pero profeta ya no existe. ¿Y la profecía cómo se manifiesta si no hay un profeta? ¿cómo se le llama a la persona que tiene el don de profecía? Don de profecía. Es profeta. Dice que nomás tiene el don, pero profeta. No, pues, eso es lo que yo le estaba diciendo. O sea, profeta, así dejar, aparte de los apóstoles, dejar un grupo de profetas, la Biblia no me dice jamás de eso. Sino que los mismos apóstoles eran profetas. Ahora, los demás, los de este tiempo, son profetas, pero por el don de profecía, porque no podemos negar, muchos niegan y muchos dicen que el don de profecía quiere decir predicar la palabra, y para nada, nadie tiene que hacer eso. ¿Cómo va a ser eso el don de profecía? Por eso dice que debemos discernir las profecías. Ya, como vamos a hablar de eso, yo traigo todos los versículos que hablan del profeta, del maestro y de los pastores. Si no hubiera profeta, ¿por qué dice el Señor que en los últimos tiempos habrán falsos profetas? Profetas, o sea,
6. Para estos últimos tiempos, Oiga. profetas mentirosos. Oiga, profetas como los que ha habido antes, no, sino los de don de profecía. Porque acuérdense de ese versículo el que usted ahorita mencionó. Ahí dice, ¿cómo dice el versículo? Creo que en Judá debe haber falsos maestros, falsos profetas. Judá 6. Dice la Biblia que así como hubo en el Antiguo Testamento falsos profetas, en este tiempo van a haber falsos maestros. No dice falsos profetas. Vamos a leer. A ver, léale. Léale. Esa última parte. Ya para cerrar después de eso. Léale. Eso está, Pedro. No, Judá. Ya. Eso está en los profetas mayores también, que Dios va a condenar. No, eso está también. Dios va a condenar a los falsos profetas. Eso está también en Mateo, donde que habla que hubo falsos profetas. Como habrá entre nosotros falsos maestros. Pero no dice que va a haber falsos profetas. O pueda que digan algunos. Es que tiene que haber. ¿Cómo? Sí va a haber. Entonces, Porque si hay el don de profecía y se le llama profeta, sí, también hay falsos. Falsos hay bastantes. Si la Biblia dice se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Ajá. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible a uno de los escogidos. Además, O sea, eso va a suceder todavía. Todavía no. Después va a acontecer eso. A ahora ver. tenemos que entender una cosa. Sí. Que si se descarta que haya profetas, y el profeta actúa con el espíritu de la profecía, porque si no, no es profeta. Claro. El profeta es como si él es un profeta. El espíritu de la profecía viene sobre él y le dice lo que tiene que decir. Si no hay una profecía, no hay un profeta, o viceversa. Si no hay un profeta, no hay profecía. Entonces ella quiere entender que la boca de Dios se cayó y Dios nunca se va a callar hasta el No, último. los que niegan que hay el don de profecía, Va a seguir hablando Dios. totalmente que están mal. Total. Así es, pero no es culpa de ellos. Así los doctrinaron desde que se entregaron y esa doctrina la siguen de generación en generación. Ya ellos tienen así esa doctrina, pero no puedes, si toda la Biblia habla del don de profecía, incluso nos dice que sepamos discernir la Lo profecía. más triste es que no es un cristiano común, es un pastor. Por eso estoy diciendo que un pastor dice que el don de profecía sí se manifiesta en este tiempo, pero que profeta solo hubo hasta Juan el Bautista. Eso es que dice él. Pero es lo mismo que estoy diciendo yo. Es como que si toda la conformación que dijo la hermana Alejandrina en Corintios y en Efesios, donde habla del mismo continuidad, es como que si a toda esa conformación que viene a ser el cuerpo, es como que se le faltaron brazos, porque llegaríamos al profeta o al que profetiza. Y en base a lo que dijo Gilson ahorita, que sin profecía no hay profeta y sin profeta no hay profecía. No, es imposible. El profeta de Dios O sea, ¿ustedes creen que aparte del don de profecía hay profetas? Yo sé. Pero dice que sobre el fundamento de los profetas, a ver, ustedes me van a tener cada uno dos citas bíblicas ¿Ya? donde que diga qué es lo que hicieron los profetas para yo poderme fundamentar, pues no. Ya. No es que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, con la palabra yo voy a entender, en esto tengo que fundar, esto hicieron los profetas. O sea, la Biblia no me habla de que Dios haya escogido un cuerpo de profetas así como escogió los apóstoles. No me habla, pero si ustedes encuentran y yo no lo he encontrado, me traen cada uno dos versículos, ¿sí? Dos versículos sobre Que hable qué es lo que hicieron o sea, si Dios a quién constituyó como profeta y qué hicieron esos profetas, para yo fundamentarme sobre el fundamento de esos profetas, ¿sí? ¿De qué está hablando? ¿Del Nuevo Testamento? Porque el Antiguo... No, el antiguo ya, ¿para qué el antiguo? Es el nuevo, es la iglesia, el fundamento de la iglesia, no del Antiguo Testamento, es en el nuevo, desde Mateo hasta Apocalipsis. Bastantes libros tienen para que me traigan dos versículos cada uno. Yo lo único que sé es que el único tiempo en que Dios se cayó la boca es donde termina con Zacarías hasta cuando... Bueno, y él no, ¿por qué se tiene que callar la boca? Si él no habla a través de los que tienen el don de profecía, que se les llama profeta.
yo digo lo mismo. Y toda la Biblia habla de que, ¿cómo digo lo mismo? Usted dice que aparte de los dones de profecía tiene, hay profetas aparte. No, yo digo que el profeta, espiritualmente hablando, se mueve. Es como que si nosotros no tuviéramos sangre, no nos movemos. La sangre del profeta en este sentido viene a ser el espíritu de la profecía. Si el espíritu de la profecía no está en él, que es un profeta, ¿cómo habla? Él puede hablar cualquier babosada, pero no está hablando de Dios a través del espíritu de la profecía. ¿Me entiendes? Y profetas sí va a haber hasta el final, porque incluso los dos testigos que vienen en la gran tribulación, de la Biblia lo pone el título de Apocalipsis como los dos testigos, así dicen, no es los dos profetas, es los dos testigos. Sin embargo, describe en todo ese pasaje que ellos van a estar profetizando durante todo ese tiempo. Claro, pero eso está hablando del Antiguo Testamento. Y está hablando de los fines. No, pero aquí nada tienen que hacer ellos no tienen que hacer nada en la iglesia de Cristo. Los dos profetas no tienen nada que hacer con la iglesia de Cristo. No, nosotros estamos haciendo el ejemplo de que sí va a haber... Ya, pero lo que yo le digo es una cosa. El Señor dice en 1 Corintios que, por ejemplo, que uno hable mientras el otro calle y no hablen todos, si uno profetiza y que el espíritu del profeta, o sea, de la persona que está profetizando, se sujeta al profeta. O sea, ¿qué le está llamando? Profeta al que tiene el don de profecía. Ahora, ya le digo, con tal que me traigan esos dos versículos cada uno, ¿cómo va a decir el versículo? No, muchos versículos. Tienen que ser unos versículos, un versículo principal donde que diga que Dios constituyó a tal persona como profetas. ¿Y qué es lo que hicieron en los segundos? Entonces ahí, esto hicieron, sí los escogió, y esto hicieron. Ahí sí yo me puedo fundamentar sobre los... Pero yo personalmente creo que cuando dice ese versículo, está hablando de los apóstoles que también tenían también eran profetas ellos. Los 12 apóstoles eran profetas. No estaba hablando de otros profetas. Ya, pero entonces sí era bien, profeta porque Dios te llama el nombre. Pero ellos, los 12 apóstoles. Usted dice que fuera de ellos ya no. No, fuera de ellos no, solo hay el don de profecía, que aún lo niegan muchos. Está la Biblia llena de los dones de profecía, pero lo niegan. Y dicen que el don de profecía es predicar la palabra. ¿Dónde se ha visto semejante cosa tan rara? Profecía es profecía. El don de profecía es otra cosa. Amén. Entonces vamos a darle gracias